Qué gusto saludarlos, queridos hermanos. Hoy, domingo, Día del Señor, domingo 20, 12º, domingo del tiempo ordinario. Estamos leyendo el Evangelio de San Marcos ya en esta parte del año y estamos en el capítulo 4, al final de las parábolas. En la parte central de esta sección está este acontecimiento paradigmático en la vida de Jesús y de sus discípulos. Un relato simbólico, un relato cargado de actualidad. Escuchemos el texto del Evangelio según San Marcos, capítulo 4, versículos 35 al capítulo 5, versículo 1. Aquel día, caída ya la tarde, les dijo Jesús: crucemos al otro lado. Dejando a la multitud, los discípulos se lo llevaron tal como estaba, en la barca, aunque otras barcas estaban con él. Sobrevino un fuerte torbellino de viento. Las olas se abalanzaban contra la barca y la barca empezaba ya a llenarse. Él se había puesto en la popa sobre el cabezal a dormir. Lo despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no te importa que perezcamos? Él, una vez despierto, conminó al viento diciéndole al mar: silencio, cállate. Cesó el viento y sobrevino una gran calma. Él les dijo: ¿por qué son cobardes? ¿Aún no tienen fe? Les entró un miedo atroz y se decían unos a otros: pero entonces, ¿quién es este que hasta el viento y el mar lo obedecen? Y llegó al otro lado, al país de los Gerasenos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Escuchamos este texto precioso y actual. De hecho, el Papa Francisco el año pasado lo usó al principio de la pandemia, en marzo del año pasado, al principio de la pandemia, como el relato en aquella memorable tarde de oración en la que él solito en la plaza de San Pedro, pero unido a todos los creyentes del mundo, nos hizo una meditación acerca de esta tormenta que estamos viviendo como humanidad. Pues bien, hoy volvemos a este texto y se trata de un texto que tiene que ver con la fe de los discípulos. Es el texto de la travesía de la fe en la noche, la tempestad. Hay muchos elementos simbólicos. La clave de lectura está puesta en el versículo 40. Se trata de una experiencia de fe. No es la narración de un simple milagro de Jesús que brota del poder mágico que Él tiene, sino que se trata de un texto, como decíamos al principio, paradigmático de la fe, de la misión de la Iglesia, simbolizada en la barca, simbolizada en el mar que hay que atravesar. Veamos algunos detalles que el evangelista nos ofrece. Caía la tarde. ¿Qué significa caía la tarde? No es simplemente un dato cronológico que se empieza a oscurecer. No es la noche simbólica, es el oscurecimiento a veces en la vida del cristiano como persona y de la comunidad. Disculpen. Caía la tarde es una indicación simbólica. Muchas veces, yendo con Jesús en la barca, se va a oscurecer nuestra vida.
Ahora, ¿cuál es la reacción de los discípulos y cuál es la reacción de Jesús que va con nosotros en la barca? La primera palabra del Señor: crucemos a la otra orilla. Jesús siempre desinstala a los discípulos. La fe no es un acomodarnos en donde estamos. La fe es siempre salida, marcha, camino, travesía. Y es Jesús el que nos da la palabra de orden: crucemos a la otra orilla. Tenemos que cruzar a la otra orilla. ¿Qué orilla? A la orilla de una humanidad que sea realmente humana. Nos estamos deshumanizando. El Evangelio es un camino de humanización. Jesús quiere que atravesemos a la otra orilla. Se trata del paso de la fe, la Pascua. Se trata de salir de las tinieblas y cruzar con Jesús a la orilla de la luz, a la orilla de la vida, a la orilla del amor. Los discípulos tomaron a Jesús tal como estaba, dice el texto. Es interesante, para Lambano, no es solo es agarrar, es que se puede traducir aquí como secuestrar. Los discípulos secuestran a Jesús. Otra indicación simbólica. ¿Cuántas veces nos creemos los dueños del Señor? ¿Cuántas veces pretendemos que Jesús sea patrimonio solo de nosotros y no de los demás? Él pertenece a nosotros y no lo compartimos. Pretendemos un Dios de bolsillo. Queremos agarrar a Jesús y manipularlo. Y no es así. El Señor va con nosotros y es Dios con nosotros y no se deja manipular, no quiere ningún tipo de manipulación. Pasar con Jesús entonces a la otra orilla es el símbolo de la misión de la iglesia. Pasar de una relación instrumental con Jesús a una relación de confianza, de obediencia, de discipulado. El que nos guía es Él. De hecho, está en la popa, es decir, en donde está el timón de la barca. Va dormido, dice el texto. Jesús dormía. Un símbolo del cansancio, de la humanidad de Jesús. Un símbolo también de su muerte. Es un texto pascual este. El versículo 37, sigamos fijándonos, fíjense en su texto, en la Biblia que tienen, en el Evangelio. El texto griego habla de que, versículo 37, sobrevino una megatormenta, dice San Marcos, una tormenta tremenda. ¿Cuándo empieza la tormenta? Cuando queremos, cuando pretendemos disponer nosotros de Dios, disponer nosotros de Jesús. Las olas, símbolo del caos, entran en la barca. A veces la mentalidad mundana, el mundo, mete sus olas dentro de nuestras comunidades, dentro de nuestro corazón, y empieza a llenarse. A veces la fuerza del mal le permitimos que entre. ¿Y entra cuando? Cuando queremos manipular a Jesús. Versículo 38, Jesús duerme. Está presente, pero no se deja sentir su presencia. Es una alusión al tiempo pascual de la iglesia. Ahora el Señor va con nosotros. Parece que no está. Parece que está dormido. Los discípulos se le acercan y le hacen un reproche. El miedo nos hace perder el respeto. El miedo nos hace perder la perspectiva real, la perspectiva de la realidad. Y por eso le dicen a Jesús: Maestro, ¿no te importa? ¿Te vale que nos estemos hundiendo? Es tremendo lo que le dicen a Jesús. Hoy también
Hoy también mucha gente hace oración, hacemos oración. Esto también es oración. No tengamos miedo de reprocharle a Jesús, de expresar lo que sentimos y de hacerlo en su presencia, dirigiéndonos a Él. No tengamos miedo. El Salmo 13 dice: ¿hasta cuándo, Señor, seguirás olvidándome? ¿Hasta cuándo va a triunfar mi enemigo? Aquí los apóstoles le reclaman a Jesús. Hay que acudir a Él, hay que desahogar el corazón en Él. Y el versículo 39, aquí empieza la Pascua. Jesús, una vez levantado, es el verbo egeiro, el verbo de la resurrección. Es el resucitado que acompaña la vida, el camino, la misión de la iglesia. Él increpa al viento, al espíritu del mal. Es su palabra la que le pone un límite al caos, al mal. Es su presencia, es su voz. Dejemos que Jesús actúe en nuestra vida, que sea su palabra, la fuerza de la palabra, de la presencia viva de Jesús, la que aleje de nosotros todo espíritu de mal, todo espíritu de temor y de angustia en medio de la tormenta. El resucitado va en medio de nosotros. Termina el texto, versículo 41. ¿Quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Es una evocación del Salmo 107. ¿Quién es este? Solo Dios le pone un límite al mal. Y ese Dios es Jesús, Dios con nosotros. En medio de la tormenta que estamos viviendo, no estamos solos. Él va con nosotros. Tengamos confianza y sepamos transmitir paz también nosotros a los demás. Sepamos transmitir confianza en la travesía que nos toca hacer. Van a venir momentos de tormenta. Lo importante es que Jesús va con nosotros. Él, el viviente, el resucitado, nos infunde su paz y su calma. Feliz día y bendiciones para todos.